El principio del espejo. Cambia esto y transforma tu vida para siempre. ¿Quieres saber por qué tu realidad no cambia, a pesar de todos tus esfuerzos? El secreto está en el principio del espejo. En este vídeo, te revelaremos cómo tus creencias internas moldean tu mundo externo y cómo puedes usar este conocimiento para transformar tu vida por completo. La magia del espejo interior. Uno de los principios más transformadores de nuestra existencia es el principio del espejo. Este principio tiene el poder de cambiar nuestras vidas para siempre, sin necesidad de técnicas complicadas ni estrategias específicas. Se trata de quién deseas ser. Por ejemplo, si anhelas ser millonario, primero debes sentirte millonario en tu interior antes de que esto se refleje en el exterior. De lo contrario, continuarás moviéndote de un lado a otro, pensando que el problema está fuera de ti. El primer aprendizaje de este principio es claro: si no cambias internamente, nada externo cambiará. Esta es la esencia del principio del espejo. Si logras dominarlo, todo lo que toques se convertirá en oro. Sin embargo, esto implica enfrentar tus propios miedos y reflexionar profundamente, incluso cuando las respuestas no sean fáciles de aceptar. Vamos a desentrañar este principio y descubrir cómo puede cambiar verdaderamente tu vida. La realidad es un espejo que refleja tu relación contigo mismo y con el mundo. ¿Qué significa esto? Imagina que quieres ser millonario. Si crees que no puedes ganar dinero, que no eres bueno para ganar dinero, la realidad reflejará esa creencia. Eso es lo que crees, así será. Y así, la vida te presentará más situaciones que confirmen tu hipótesis. Recuerda este punto crucial: el mundo externo es simplemente un reflejo de nuestro mundo interno. Si observamos atentamente a nuestro alrededor, vemos que muchas personas están cada vez más atrapadas en el frenesí del mundo exterior, consumidas por la tecnología, las redes sociales y el ajetreo diario. Muchos hemos perdido la conexión con nuestra sabiduría interior, esa esencia interna que una vez dominamos. Exploraremos 4 claves que te permitirán dar forma a la realidad según tus deseos. Cuando estudiamos la ley de la atracción, una de las ideas más mencionadas es que la realidad es un espejo, y lo que intentamos hacer es influir en ese espejo. La primera clave fundamental del principio del espejo es entender que el espejo de la realidad refleja 2 cosas: tu relación contigo mismo y tu relación con el mundo que te rodea. En otras palabras, lo que ves en el espejo de la realidad es una proyección de cómo te ves a ti mismo y cómo percibes el mundo. Si te miras y piensas que no eres lo suficientemente bueno, el espejo simplemente reflejará esa creencia. No soy lo suficientemente bueno. No puedo hacer esto porque no soy lo suficientemente bueno, y el espejo responderá: no eres lo suficientemente bueno. Aquí tienes más pruebas de por qué no eres lo suficientemente bueno. La reflexión se basa en los mensajes que envías al espejo de la realidad. Este espejo es como un amigo leal que siempre está dispuesto a validar lo que crees. En lugar de intentar manipular directamente la imagen reflejada, debemos aprender a transformar la imagen que proyectamos frente al espejo. Esto es similar a influir en alguien. Cuando le decimos a alguien: no hagas eso, es probable que haga exactamente lo contrario. Sin embargo, si elegimos motivar e inspirar, presentando razones persuasivas para evitar ciertas acciones y explicando los posibles impactos negativos, es más probable que la persona esté inclinada a escuchar y aceptar nuestra influencia. Así, nuestro objetivo es influir indirectamente en nuestro mundo. El espejo de la realidad intensifica lo que dices, siempre reflejará lo que crees verdadero en tu mente, tanto sobre ti mismo como sobre tu visión del mundo. Esta es una de las claves más cruciales. Ahora, la pregunta es: ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos interrumpir este patrón y elegir conscientemente lo que queremos? Necesitas crear tu propia identidad y visión del mundo, tu paradigma. Proporcionaré un ejemplo para ayudarte a entender cómo crear tu identidad. Primero, aclara lo que quieres a largo plazo, en 10 años, por ejemplo. En tu visión final, ¿qué actividad te ves haciendo todos los días? ¿Qué posees que hace que tu vida sea un continuo viaje de descubrimiento? Y pregúntate a ti mismo: ¿quién soy ahora?
¿Qué características y rasgos tengo cuando estoy logrando, teniendo y haciendo todas estas cosas? Esto es crucial. A continuación, considera cuál es tu visión del mundo. ¿Cómo percibes el mundo cuando estás viviendo esta realidad? ¿Cómo ves el mundo cuando estás experimentando todo esto? Tómate un momento para dar vida a afirmaciones poderosas. Primero, crea afirmaciones sobre tu identidad, cómo te ves a ti mismo. Podría ser algo como: soy digno. Soy un imán para la abundancia porque llevo dentro de mí el toque mágico de un alquimista. Luego, crea afirmaciones que se relacionen con tu visión del mundo. Por ejemplo, el mundo conspira a mi favor. Todo sucede en el momento adecuado y según el plan divino. A medida que te dediques a repetir estas afirmaciones diariamente e internalizarlas, prepárate para presenciar una transformación increíble. La realidad que percibes, la forma en que ves el mundo, comenzará a cambiar ante tus ojos, incluso si lo que deseas parece difícil hoy. No significa que no podrás lograrlo mañana. Todo lleva tiempo, práctica y paciencia. Así que respeta tu tiempo, pero tampoco dejes que ciertos miedos te impidan alcanzar lo extraordinario. La paciencia y la persistencia. Ahora pasemos a la segunda clave. Lo que necesitas entender es que el reflejo que vemos en nuestro mundo material se forma con cierto retraso. ¿Por qué? En nuestro mundo interno, podemos crear una imagen instantáneamente solo con cerrar los ojos y visualizar lo que queremos. Sin embargo, en la tercera dimensión, la dimensión física, las cosas tardan un tiempo en manifestarse debido a la naturaleza densa de la materia. La materia no puede romper las leyes de la naturaleza para hacer que todo se manifieste instantáneamente. Entonces, esto nos lleva a la siguiente clave: debes mantener la creencia que has establecido el tiempo suficiente para que tu deseo se manifieste. ¿Qué significa esto? Significa que debes permanecer fiel a la identidad y visión del mundo que has creado hasta que tu objetivo se revele. Sea lo que quieras ser, comienza adoptando la identidad de alguien que ya es eso. Pregúntate cómo actuaría esa persona y mantén esa identidad el tiempo suficiente. Un fenómeno interesante ocurre cuando las personas comienzan a experimentar esto. Se dan cuenta de que sus vidas tienen altibajos. Establecen una creencia, una identidad, esperando que su objetivo se haga realidad, pero el resultado no aparece inmediatamente. Entonces su estado de ánimo comienza a disminuir junto con la creencia. Ahora, una vez que tu estado de ánimo alcanza su punto más bajo, de repente su manifestación se revela. Sin embargo, cuando se manifiesta, comienza a reflejar tu actitud negativa anterior con cierto retraso. Luego, lo que se manifiesta comienza a deteriorarse nuevamente porque simplemente está reflejando cómo te sientes. De esta manera, surge una especie de ola, un ciclo que ocurre en tu vida y del que no puedes escapar. Experimentas altibajos y no hay forma de evitarlos. La clave es siempre permanecer fiel a la identidad y visión del mundo que has creado, ya que esta es la forma más efectiva de promover cambios significativos en tu vida. El poder del pensamiento puro. Ahora pasemos a la siguiente clave, que encuentro profundamente impactante y que he practicado diariamente. Lo que necesitas entender es que el espejo de la realidad no refleja la naturaleza de tus pensamientos, sino su contenido purificado. Piénsalo, si sigues expresando insatisfacción, pero hay un contenido en tu insatisfacción, como odio mi trabajo sin futuro. Odio a mi jefe. Odio a mi pareja. Odio las facturas que tengo que pagar. El espejo no refleja el odio en sí mismo, sino que refleja el contenido específico de tu odio. Por ejemplo, odio las facturas. Como resultado, obtienes más facturas. Odio mi trabajo, y surgirán más situaciones para aumentar tu insatisfacción con el trabajo. Cuanto más te quejas por lo que no tienes y lo que no quieres, esto seguirá reflejándose en tu vida, dándote más razones para confirmar tu visión del mundo y tu identidad. Esta es la diferencia fundamental entre una mentalidad de escasez y una mentalidad de abundancia. Es simplemente cuestión de ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. La clave para aplicar esto en tu vida es simple: enfócate en lo que quieres y en lo que ya tienes. Para que cualquier cambio ocurra,
necesitas empezar a enfocarte en lo que ya tienes ahora mismo, todo lo que tienes, todo el progreso que has hecho, la hermosa familia que tienes, las cosas que quieres en tu vida. Solo detente y piensa, ¿qué quiero? ¿Qué haría de mi vida un verdadero viaje de descubrimiento? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Puede ser una imagen vaga, siempre y cuando te enfoques en lo que quieres. Cuando hagas eso, cuando continúes enfocándote en lo que quieres, la brecha entre tu vida actual y tu vida deseada comenzará a cerrarse porque comenzarás a expandir los límites de tu zona de confort. Esa es la clave número 3. El ciclo del espejo. Ahora pasemos a la clave número 4, por último pero no menos importante, el ciclo del espejo. Esto cambiará todo para siempre porque si aprendes a manipular este ciclo del espejo para ti mismo, ya no estarás tan inseguro sobre lo que haces, literalmente verás cómo cambia la realidad ante tus ojos. Todo comienza con una observación. ¿Cuál es la actitud de retroceso que tenías en el pasado? Todas las quejas, las cosas malas que sucedieron en el pasado, o las decisiones inconscientes que se tomaron, ese es el momento presente. Cuando miras el momento presente y te enfrentas a las facturas por pagar y un trabajo que no te gusta, por ejemplo, observas esto y lo usas para formar tu imagen o actitud. Cuando digo imagen, me refiero a la actitud interna, los pensamientos y sentimientos que presentamos al espejo. Cuando formamos la imagen, el espejo no tiene más remedio que reflejarla. Pero lo que suele suceder es que la mayoría de las personas miran el reflejo de nuevo y quedan atrapadas en este ciclo. Es una trampa adictiva en la que la mayoría de las personas se encuentran. La clave para romper este ciclo es mantener una actitud constante y positiva, independientemente de lo que se refleje en el espejo de la realidad. Mantén tu enfoque en tu visión y en lo que deseas lograr, y eventualmente, el espejo comenzará a reflejar esa nueva realidad que has creado internamente. En resumen, el principio del espejo puede revolucionar tu vida si lo aplicas correctamente. Al cambiar tu mundo interno, creando una nueva identidad y visión del mundo, manteniendo tu creencia el tiempo suficiente para que se manifieste, enfocándote en lo que quieres y ya tienes, y manteniendo una actitud constante y positiva, podrás transformar tu realidad de una manera significativa y duradera. Rompiendo el ciclo del espejo. Observar y quedar atrapado en ese patrón puede llevar al desánimo, pero hay una salida. Cuando piensas, maldita sea, esto sigue sucediendo una y otra vez. No sé qué estoy haciendo mal, es momento de cambiar de enfoque. Intentar diferentes tácticas y estrategias sin éxito puede deberse a la falta de un cambio fundamental en tu visión del mundo e identidad. La clave para romper este ciclo es revertir el proceso. Para convertirte en un verdadero creador de tu realidad, necesitas comenzar con la imagen que deseas formar. Debes darle la espalda al reflejo y volver a la realidad actual, reconociendo que lo que te rodea ahora se ha formado a partir de decisiones pasadas. Es esencial darte cuenta de esto para que puedas comenzar a dar forma al mañana eligiendo conscientemente hoy. Una vez que elijas la imagen que deseas y digas, esto es lo que quiero y esto es lo que tengo, el espejo comenzará a reflejarlo gradualmente, aunque con cierto retraso. Luego, en lugar de simplemente observar, debes confirmar. Mira en el espejo y enfócate en lo que está funcionando. Si quieres más confianza, observa cómo las personas comienzan a recibirte mejor. Si deseas mejorar en tu trabajo o negocio, enfócate en cómo las cosas están mejorando. Aunque tu mundo pueda estar en crisis, sigue enfocándote en las cosas que deseas confirmar, aquellas que corresponden a la visión del mundo e identidad que has elegido crear. Cuanto más practiques este enfoque, más allá de lo que puedas imaginar, comenzarás a ver resultados sorprendentes. La transformación a través del espejo. Al aplicar estos principios, tu vida cambiará por completo. Estos son principios que han sido probados y funcionan. Al principio, puede parecer una tontería, pero cuando comienzas a ver los resultados, te sorprenderás. Las cosas que deseas comenzarán a llegar a ti, incluso más allá de lo que habías imaginado. A medida que exploramos las profundidades del espejo de la realidad, descubrimos un poder interno que a menudo pasamos por alto. Lo que vemos a nuestro alrededor es un eco de nuestras creencias, identidad y visión del mundo.
Pero el secreto de la transformación está en nuestra capacidad para dar forma a nuestro destino con la imagen de quienes queremos ser y que queremos lograr. El espejo de la realidad responde a lo que le ofrecemos. Podemos transmutar nuestras vidas adoptando una mentalidad de abundancia, enfocándonos en lo que tenemos y en lo que queremos. Nuestro viaje a través del espejo de la realidad es una búsqueda de la verdad dentro de nosotros mismos y una celebración de nuestra capacidad para crear, innovar y trascender. Al concluir este viaje a través del principio del espejo, nos encontramos reflexionando sobre la profunda conexión entre nuestro mundo interno y nuestra experiencia externa. Cada palabra compartida, cada idea explorada, ha sido como mirar profundamente dentro de un espejo cósmico, donde nuestra propia conciencia se refleja de vuelta en un baile eterno de creación y manifestación. A lo largo de este viaje, hemos sido testigos del poder transformador de nuestras propias creencias y percepciones. Hemos visto cómo nuestros pensamientos más profundos y nuestras emociones más arraigadas se manifiestan en el tejido de nuestra realidad, recordándonos constantemente la responsabilidad y el poder que tenemos para dar forma a nuestro destino. En este espejo hemos visto nuestras alegrías y nuestras luchas, nuestros sueños y nuestros miedos, reflejados de vuelta hacia nosotros con una claridad sorprendente. Y en cada reflejo, hemos encontrado una oportunidad para crecer, para aprender, para ser más auténticos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Pero más allá de la reflexión personal, esta experiencia nos ha llevado a una comprensión más profunda de nuestro lugar en el universo. Hemos llegado a apreciar la interconexión de toda la existencia, reconociendo que nuestras acciones y elecciones tienen un impacto mucho más allá de nuestras propias vidas. Al despedirnos de este viaje, nos sentimos llenos de gratitud por las lecciones aprendidas y las experiencias compartidas. Nos comprometemos a seguir explorando los misterios del espejo de la realidad, a seguir buscando la verdad dentro de nosotros mismos y a seguir creando belleza y significado en el mundo que habitamos. Que esta reflexión final sea solo el comienzo de un viaje continuo hacia la autorrealización y la conexión más profunda con el universo que nos rodea. Que cada día sea una oportunidad para explorar, descubrir y crear, recordándonos siempre que el poder para cambiar nuestra realidad reside dentro de nosotros. Espero que este conocimiento sea la llama que te guíe en el viaje de la vida, ayudándote a crear la realidad de tus sueños. Gracias por embarcarte en este viaje conmigo. Si este mensaje resonó contigo, te invito a que le des me gusta y te suscribas a nuestro canal. Comparte este mensaje con otros para que también puedan beneficiarse. Y no olvides dejarnos tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Gracias nuevamente por unirte a mí. Cuídate y nos vemos pronto.